Hola, bienvenidos a su clase de cálculo diferencial. En esta ocasión trataremos el tema de continuidad de las funciones. Previo a este tema, ustedes tuvieron que haber visto en los videos anteriores y en el material que les fue compartido el tema del límite de las funciones, que nos va a ser bastante útil para poder llegar a determinar si una función es continua o no lo es. Comenzando con la definición de continuidad, podemos decir que la continuidad de una función f de x se refiere a que ésta no presenta variaciones bruscas o rupturas en algún punto. Como pueden ustedes observar aquí en pantalla, sucede que esta función f de x, que es una curva, una función convexa, no presenta ninguna ruptura a lo largo de la curva ni ninguna variación brusca. Por lo tanto, su tendencia es lineal y es suavizada. De ahí que podamos concluir que es una función continua. En cambio, en pantalla están observando ustedes una función que se caracteriza por ser discontinua. Esta presenta una variación brusca. Si nos fijamos aquí en el valor para x en este punto, supongamos que el valor para x es a, dentro de los positivos, sucede que en el momento en que x toma el valor de a, la función puede encontrarse en el lado de los negativos para f de x o bien en el lado de los positivos. Al suceder esto, vemos que hay una variación brusca en el valor para f de x, por lo tanto, esta no es una función continua. Sin embargo, también existe otra forma en que se puede presentar la discontinuidad de las funciones. En pantalla ustedes están observando una función que se comporta con pendiente positiva, es una función lineal, y la característica que tiene esta es que el valor a que nos interesa para x produce ningún valor para f de x, es decir, en este punto la función es discontinua o presenta alguna ruptura en el punto A. Ahora bien, una vez que ya conocemos qué es la continuidad de las funciones o bien cómo puede presentarse la discontinuidad de forma gráfica, tenemos que emplear algún método formal que nos ayude a definir o a determinar si una función es continua o si por el contrario es una función discontinua. Para eso existe todo un procedimiento que se resume en tres condiciones. Se dice que una función f de x es continua en x igual a, es decir, en algún valor específico para x que a nosotros nos interesa, si es posible verificar las tres siguientes condiciones. Aquí es importante mencionar que las tres condiciones deben de cumplirse de manera simultánea para poder llegar a determinar que una función es continua. Si alguna de las condiciones no se cumple, o más de una de las condiciones no se cumple, esta función es discontinua. Entonces, ¿cuáles son esas tres condiciones? La primera es que exista f evaluado en a. ¿Qué significa esto? Que cuando sustituimos el valor a en la función f de x, debemos de obtener un valor para f de x dentro de los números reales, ya sea negativo, 0 o positivo. También debe de cumplirse con la condición de que exista un límite para la función cuando x tiende a a, lo que significa es que existe el límite de la función f de x cuando x es exactamente igual a a. Es decir, debemos obtener un valor para el límite de la función, que esto ustedes ya saben cómo calcularlo, en los recursos que se les proporcionaron previamente se determina. Aquí les sugiero, y abro un paréntesis, regresar a ese apunte si aún no ha quedado claro. Entonces, cuando nosotros obtenemos el valor para el límite de la función dentro de los números reales, ya sea negativo, 0 o positivo, podemos decir que existe el límite de la función. Finalmente, se debe de cumplir la tercera condición. Y la tercera condición es que el valor obtenido en la condición A y en la condición B sean exactamente iguales. O dicho de otro modo y en términos formales, es que el valor del límite de la función f de x cuando x es igual a debe de ser igual al valor de la función f de x cuando sustituimos el valor a en la función. Nuevamente les repito, si alguna de estas condiciones no se cumple, determinaríamos que la función es discontinua. Ahora bien, un ejemplo. Supongamos que tenemos la función f de x igual a 8x menos 5 con a igual a 3, donde a es el valor para x que nos interesa evaluar si la función es continua o es discontinua en ese punto. Entonces, lo primero que hacemos es verificar la condición número 1, es decir, evaluar la función en a. Sustituimos el valor de a en donde se encuentra la x
y obtenemos que f de a es igual a 19. Ahora bien, como 19 es un valor que se encuentra dentro de los números reales, podemos decir que se cumple la primera condición. La segunda condición es obtener el límite de la función evaluando a x en a, o bien obtener el límite de la función cuando x tiende a a. En este caso, a es igual a 3 también. Cuando nosotros sustituimos el valor de a igual a 3 o x igual a 3 en a, vamos a obtener que el límite de la función es 19. Y como 19 es un valor que se encuentra dentro de los números reales, podemos decir que se cumple la segunda condición. Por último, tenemos que encontrar o tratar de comprobar si la función evaluada en a es igual a el límite de la función cuando x tiende a a. En este caso, resulta que la función evaluada en a es igual a 19 y el límite de la función cuando x tiende a, en este caso a 3, es igual a 19. Por lo tanto, se cumple que 19 es igual a 19, entonces la tercera condición también la cumplimos. En resumen, las tres condiciones se cumplen, por lo tanto la función es continua.